Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna. Saludamos a Jesús Farías, economista, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Felicidades, Vladimir. Igual a ti y a tu familia. Sí. Salúdame a tu mamá Elizabeth con mucho cariño. Claro que sí. Y a toda tu familia, Jesús. Tu hermano que tengo tiempo que no sé de él. Está metido en el tema industrial. Ah, ok. Hay problema álgido ahí. Jesús, la economía. Escuchaba a José Miguel Uzcategui, ¿no? Escuché la última parte, es interesante. Hay puntos de encuentro que yo pienso que pueden servir de mucho para que el país nacional, en lo político, en lo económico, en lo social, confluyan sobre la base de una propuesta para tratar de superar la gravísima situación que se ha creado ahora con el derrumbe estrepitoso, dramático de los precios ¿Por qué el petroleros. gobierno no llama a un consenso nacional en torno a este tema, un acuerdo nacional, un diálogo con los sectores productivos, con los sectores políticos, con los trabajadores, bueno, que son parte del sector productivo, obviamente, con los economistas, con quienes tienen con los cosas que trabajadores decir? inició ya. Pero Ahí solamente ya con los trabajadores afecto al gobierno. Sí, que es la inmensa mayoría, Vladimir. También tenemos que estar conscientes de eso. La inmensa mayoría de la masa obrera milita en el movimiento sindical y obrero que está dirigido por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es una realidad. Hay otros líderes. Pero yo Bueno, recuerdo está que los abierto gobiernos de la esos Cuarta espacios. República, hasta la pequeña CUTV, que era presidida por mi papá, era llamada pues, por los gobiernos en algunos momentos, ¿no? Bueno. Quizás no le hacían caso, pero lo llamaban. Le llamaban era para informarle cosas que no eran muy favorables para los trabajadores. Y después la CUTV se lanzaba con lo aguerrido que era el viejo Cruz Villegas y esa central de trabajadores a la lucha por las reivindicaciones. Jamás los escucharon, jamás tomaron en consideración sus opiniones. Pero aquí está abierto ese espacio. Ayer se inició un conjunto de jornadas, mesas de trabajo con empresarios venezolanos y extranjeros en los diferentes sectores de la economía venezolana y está convocándose para dentro de pocos días a todos los gobernadores y alcaldes, solamente para escuchar cuántos recursos hay disponibles, sino también para escuchar propuestas. Y aquí, en este término, hay algo bien interesante, porque hay como una especie de diferenciación clara, contraste muy claro en el seno de la oposición venezolana. Un grupo con posiciones obcecadas, muy negativas, destructivas. Es bueno que lo digan, porque el país de esa manera ventila cualquier duda que pueda tener. Bueno, prácticamente acusando al presidente Nicolás Maduro porque está haciendo lo que cualquier presidente responsable y honesto con el país debería hacer. Y sobre todo cualquier país o cualquier presidente que tenga una plataforma internacional como la que nos legó el comandante Chávez, está en capacidad de hacer. Ir, hablar con un gigante económico, la principal economía del planeta, ya superó a los Estados Unidos, China, están allá, van a tener varios días allá, donde se van a firmar acuerdos de diferente naturaleza. ¿Para qué? Para auxiliar al país, que se encuentra en una situación crítica, por una caída, te lo repito, que es dramática, colosal. Ahora, ¿los males de la economía venezolana están asociados solamente a la caída de los precios del petróleo o a errores en la conducción de la economía? Te contesto esto cuando me permitas concluir la idea. Ante esa situación, un grupo de estos obcecados, de estas personas que piensan en el poder como un fin en sí mismo, con un desprecio tremendo hacia el pueblo, porque hacer política, y tú lo sabes, porque tú no solamente fuiste político, tú sigues siendo político, aunque estés allí en tu función de periodista, es un vínculo permanente con el pueblo. Y tú te debes poner al servicio del pueblo. Entonces, nosotros estamos en una situación en la cual está convocado todo el país, pero hay unos que torpedean, afortunadamente sin fuerza para hacer daño. Y hay otros políticos, yo estuve escuchando ayer a Henry Falcón, de una manera muy clara y muy responsable, tenemos que reconocerlo, saludando este hecho histórico, un encuentro con el presidente chino, del presidente Nicolás Maduro, y en la víspera de acuerdos muy importantes. Hay que buscar soluciones dentro del país y fuera del país hay que Ahora, ir a la la toma de búsqueda. medidas, Jesús, yo te iba a decir, José Miguel, Jesús, la toma de medidas económicas en Venezuela depende del resultado de la gira con China, en China. Bueno, ese es un factor muy importante. Ese es un factor muy importante, pero yo diría que en matices sí dependerá. Pero en líneas generales, las políticas económicas que nosotros debemos adoptar se tendrán que adoptar independientemente del grado de éxito, que ya es bastante elevado. Que ¿Está muy hipotecado a China? No, eso es lo que han dicho estas personas. Por eso te lo pregunto. Imagínate, que falta
de responsabilidad, de desconsideración, se desprestigian ellos mismos, e incluso economistas han dicho eso. Y economistas y políticos que militan con las fuerzas de la oposición venezolana que sí hipotecaron al país. Y que no tuvieron absolutamente ningún problema, no solamente por hipotecar al país, sino por entregar la conducción del país a un ente extranjero como fue el Fondo Monetario Internacional. Eso no es solamente un acto cínico e hipócrita, sino de tremenda irresponsabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros en estos momentos? El precio del petróleo cae. ¿Tú sabes lo que pesa el petróleo en la economía nacional? Sí. 95% de todos los ingresos de divisas, 70% de los gastos que realiza el Estado, no estoy hablando del gobierno central, el presupuesto, el Estado, cae en un 50%, eso lo llaman los economistas, un shock externo. Es decir, una afección muy grave, muy dramática, que escapa del control nuestro y a lo cual nosotros nos tenemos que adecuar. ¿Por qué no se guardó la despensa lo suficiente para una coyuntura como esta? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para adecuarnos a esa circunstancia? Bueno, lo elemental, buscar dinero donde haya que buscarlo bajo condiciones decentes. Ahora, aquí hay una gran diferencia. Esto que están hablando de hipotecar el país, ya te voy a contestar la pregunta, me quedó bien buena. Y la anterior también, de que sí. si no, tiene que ver nada más con errores en si es error en la conducción económica o si solamente la caída del precio petrolero. El tema, hipotecar el país. Eso es hipotecar el país. Es decir, nosotros vamos en la búsqueda de recursos para invertirlos, para poder solventar las posiciones y los avances fundamentales que hemos logrado en política social. Eso es hipotecar al pueblo. Eso es resguardar a la población venezolana. Eso es garantizar condiciones sólidas para que el país pueda seguir avanzando. Ahora, los que están empeñados en que nosotros vamos a hipotecar al pueblo son los que estuvieran deseando en este momento gobernar el país para ir a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde lo primero que van a hacer, además de privatizar las grandes empresas del país, empezando por PDVSA, es un recorte gigantesco de las grandes inversiones sociales. Eso es fundamentalmente el propósito de ellos, pero no lo pueden decir de una manera abierta y lanzan de una manera absolutamente demagógica ese argumento. Pero está bien que lo hagan. Aquí el país está viendo quién asume la responsabilidad de la oposición de una manera despreciativa hacia el pueblo y quién asume la función del gobierno con un carácter y una enorme sensibilidad socialista. Ahora, tú hacías dos preguntas adicionalmente. ¿Esto es resultado de errores o el resultado de una caída de los precios petroleros? Bueno, ya te estoy hablando de las dimensiones. La mitad de los recursos provenientes del exterior ha caído, se ha dilapidado como resultado de una guerra de precios en la cual los Estados Unidos están jugando un papel fundamental y quieren afectar a factores que geopolíticamente le hacen oposición, como es el caso de Rusia, como es el caso de Irán y como es el caso de Venezuela. Ellos mismos lo han reconocido de una manera abierta. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer una cirugía mayor. Había problemas anteriores, por supuesto. Nosotros estuvimos en este programa en varias ocasiones y lo decíamos. Había problemas de inflación, había problemas de desabastecimiento, había problemas serios en el funcionamiento del aparato productivo. Había que tomar medidas, por supuesto que había que tomar medidas. Se estaba pensando en medidas, se adoptaron medidas, sí, fueron las acertadas, fueron incorrectas, algunas fueron incorrectas, la mayoría fueron bien alineadas con lo que estaba y otras han demorado. Por ejemplo, ¿por qué no se ha ido a la unificación cambiaria? Eso, yo diría que esa es una de las medidas más esperadas por el país y yo pienso que apenas llegue el presidente Nicolás Maduro se van a dar algunos anuncios. Decía José Miguel Ocatey que unificación cambiaria es lo mismo que devaluación. Unificación, yo no sé qué es lo que va a suceder. A mí no me han consultado para este tipo de cosas. Yo lo que diría es que se tiene que adoptar una medida que apunte a la simplificación cambiaria. Aquí hay 3 tasas de cambio. Además del mercado paralelo, es imposible que una economía funcione así. Ese es el resultado, ese esquema cambiario es el resultado de un conjunto de trastornos que se generaron aquí como resultado de una guerra económica. Hay gente que puede dudar que aquí hubo guerra económica. Ahora, de lo que no se puede dudar es que aquí hubo un intento para tumbar a Maduro. Es que aquí hubo un esfuerzo, pero desmesurado por parte de actores económicos para tratar de apoderarse nuevamente de sus privilegios que han perdido ellos con 15 años de revolución. Y utilizaron su poder económico para desestabilizar políticamente. Y hay sintonía entre los lugares donde se impactó el contrabando de extracción y lugares donde hubo expresiones abiertas de rebelión fascistoide, como fue el caso de San Cristóbal y todo el estado Táchira. De tal manera que hay un vínculo estrecho. Hay vinculaciones financieras,
entre estos sectores económicos especulativos, tremendamente especulativos, que han recibido golpes, y sectores de la oposición política que se benefician de esos recursos provenientes de la especulación y que le hacen frente de una manera obstinada al gobierno, incluso llegando, para finalizar la idea, incluso llegando a tomar posiciones golpistas, más allá de la legalidad y de la Constitución. Por eso es que están presos, por ejemplo. Tenemos que hacer una pausa. Y quedó una pregunta. ¿Por qué no se guardó dinero para lo cambiario, la y la cuestión situación de la cambiaria? unificación cambiaria? Claro, ya lo vamos a responder. Vamos a hacer una pausa. Ya.